Pocas veces, grabando a un coche, tiene una oportunidad de ver cazar un halcón. Y este me está haciendo compañía mientras pruebo este Mercedes. Bienvenidos a Charla Motor. Wanna move my feet, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna drink my wine, wanna move my feet, wanna move my feet, wanna drink my wine, wanna drink my wine. Con los SUVs de ahora, sobre todo con los de estas últimas generaciones europeas, ocurre algo muy divertido. La gente, que normalmente los odia, suele decir que son coches que no sirven para el campo, simplemente porque no están diseñados para ir por el campo, y los fabricantes se empeñan en darles aspecto de coches para ir al campo, cuando no lo son. En realidad son berlinas camufladas, y este Mercedes es un buen ejemplo de ello. Vamos con la prueba. Este Mercedes GLC mide 4,65 de longitud, 1,89 de ancho y 1,64 de alto. Respecto a su primo clase C, o su prima, la berlina clase C, resulta que este coche es 3 centímetros más corto, 8 centímetros más ancho y donde gana por goleada es en altura, que es 20 centímetros más alto. Así que no digan que este coche es grande, porque es más corto que su prima la berlina. Eso sí, el GLC pesa sensiblemente más que la berlina. El GLC pesa 1.845 kilos con respecto a los 1.635 kilos que pesa la berlina. Respecto al aspecto exterior, está claro que es un coche discreto. Estáis viendo, por ejemplo, que en este caso lleva unas llantas AMG, que no le quedan mal, las cosas como son. Pero por fuera tiene algún detallito que eso Mercedes tenía que eliminar inmediatamente. Luego lo veremos. Empezamos como siempre por la iluminación. Los faros son LED y todo está encomendado a LED. Fijaos que estamos a pleno sol y aún así, y con la cámara se ve. Pero una cosa que echo de menos en este Mercedes. ¿Por qué ya no hay antinieblas? ¿Por qué ahora se cargan los antinieblas? Pero bueno, es una moda que espero que sea pasajera, aunque para ponerlos de LED, pues la verdad es que se los pueden ahorrar. Vemos que no hay lavafaros, por tanto los faros son de menos de 2000 lúmenes. Pese a todo el coche ilumina bastante bien, de los mejores de su categoría de faros, de menos de 2000 lúmenes. Y eso lo vemos en el índice PL, que en este caso es de 20. El frontal de este coche es discreto, pero Mercedes ya está cayendo en la trampa de las marcas generalistas. Para empezar, veis que el logotipo, la estrella, es kilométrica de grande. Y luego, los laterales, lejos de ponerle unos antinieblas, son dos tomas falsas de postureo que no sirven para nada. Mercedes, este no es el camino, ¿eh? Los sensores de distancia están bien colocados y funcionan muy bien. Los tenemos a 47, 44 los exteriores y los de los laterales a 56 centímetros. Los retrovisores exteriores están muy bien. Vamos a montarnos y vamos a encender el coche para que veáis cómo funciona el aviso lateral, que por cierto funciona muy bien. Pero lo que os estaba contando, los retrovisores tienen un buen tamaño, tienen una buena forma y además están biselados. Seguimos revisando el exterior. Vamos con las luces traseras. Todas las luces están encomendadas a LED. Los intermitentes afortunadamente no hacen dibujitos, son normales y corrientes, pero tenemos un defecto que suele ser común en los coches y sobre todo me molesta bastante en los coches de este nivel. Solamente llevan una antiniebla, el izquierdo. ¿Tanto cuesta poner dos? Y luego, como estáis viendo, todas las luces, como os he comentado antes, son por LED y las luces de marcha atrás, en cambio, sí son dos.
Veis que la parte trasera del coche también es bastante discreta, incluso el logotipo de Mercedes tiene un tamaño adecuado, pero... Advertimos que las siguientes imágenes pueden traumatizar al que las vea. Avisados estáis. El tubo de escape es más falso que un billete de 12,50 €. Este es el auténtico tubo de escape, normal que apunte hacia abajo. Es humillante. Pero aún es más humillante el tubo de escape de la derecha. Fijaos, esto es lo último que te quieres encontrar en un coche de una pretendida categoría premium. Después de un par de tilas para sobreponernos a la experiencia traumática de los escapes, vamos con los sensores traseros de distancia. Tenemos 6 con 48 centímetros de altura los interiores, 54 los exteriores y 45 los laterales. En cambio, una cosa buena que tiene este coche es que en el techo no hay antenas de tiburón, ni protuberancias, ni nada. El techo es liso, eso está muy bien. Y que conste que la recepción de la radio no está mal. Y luego tenemos que esta unidad estaba equipada con el techo de cristal retráctil y veis que se levanta muy poco con respecto a la carrocería. Otra cosa buena, los raíles del techo son de aluminio de verdad. Los limpiaparabrisas de este Mercedes son eficientes. La superficie de barrido está muy bien y luego las velocidades también son correctas. Y otra cosa que siempre me ha gustado mucho de los Mercedes, como veis aquí, es que el limpiaparabrisas derecho tiene pantógrafo, de forma que cubre la mayor superficie posible. Luego los chorritos, como vemos, están escondidos en el capó y también mojan prácticamente toda la superficie del cristal. El limpiaparabrisas trasero está condicionado por lo estrecho que es el cristal del portón. Pese a todo, tiene un barrido suficiente y permite ver bien desde el interior todo lo que ocurre atrás. Pero en las maniobras de aparcamiento siempre vamos a tener que confiar en los sensores de distancia, porque todos estos coches tienen una visibilidad hacia atrás bastante reducida. La tapa de repostaje es muy sencilla de abrir y tenemos tanto el tapón del gasoil como el tapón del AdBlue. Ambos tapones están sujetos por una tira de goma que impide que se caigan al suelo y la operación de llenado tanto del AdBlue como del gasoil es muy sencilla. He de reconocer que este es uno de los pocos coches a los que un accesorio de coches de más prestaciones le queda bien. En este caso unas llantas AMG, que son 235/55 en llanta de 19, y le quedan realmente bien. Hablemos del motor. Vamos a abrir el capó y ahí vemos que debajo de ese plástico se aloja un motor de 170 caballos, 2143 centímetros cúbicos y un par motor de 400 Nm máximo. Y aquí vemos que el capó está insonorizado y se nota, porque este coche en marcha es un coche realmente silencioso. Como vais a ver ahora, con el mando a distancia se puede cerrar el coche y se cierran tanto las ventanillas como los espejos retrovisores se pliegan y si el techo corredizo está abierto, también se cierra. En este caso, la apertura del portón es remota, como estáis viendo, lo podéis hacer desde el mando a distancia. Pero ojo, podéis abrir el portón, pero no cerrarlo. Veis que tenemos a los lados los amortiguadores del portón, y además de los amortiguadores tenemos el mecanismo de cierre. Esto Mercedes lo tenía que mejorar un poco.
Aquí podéis ver el mecanismo de apertura y cierre del portón, que está situado en el eje izquierdo del portón. Y este es el borde del portón. Tenemos unas asas para cerrarlo y el botón para cerrarlo de forma automática. Y yo me pregunto, ¿por qué siempre hay que poner ese botón en la parte alta del maletero? Los bajitos, ¿qué tienen que hacer? ¿Subirse a una silla? ¿Por qué no ponen ese botón en la parte baja del maletero? ¿Qué manía con poner siempre ese botón en un sitio tan alto? El maletero tiene 550 litros de capacidad. Y como vemos, un detalle que me ha encantado, la tapa del maletero tiene cerradura. Debajo de esta tapa vemos que tenemos para dejar los accesorios, los triángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el maletero, además de tener formas regulares, pues tiene todo lo que necesitas, ganchos, iluminación, todo esto está realmente bien. Quitar la bandeja, que además es de cortinilla, es muy sencillo. Simplemente movemos una pestaña que tenemos a cada uno de los lados y quitamos la bandeja. Abatir los respaldos de los asientos es sencillísimo. Tenemos sendos botones detrás que bajan los respaldos y los respaldos se dividen en 40, 20, 40. Además, también podemos abatir los respaldos desde el interior, como acabáis de ver. Y ahora ya nos toca hablar del interior. Y comenzamos con la apertura de las puertas. Y vemos que ambas puertas abren con un muy buen ángulo de apertura. La terminación de la puerta es normal, sin más. Se agradece que tengamos el botón del seguro. Esa pieza es en aluminio de verdad, se agradece. Y el resto es un plástico un poco blandito, que tampoco está mal. Y luego los elementos que son de cuero, pues son de falso cuero. Son de vinilo, vamos, de Sky. El hueco portaobjetos tiene un tamaño normal y vemos que también tiene formas para poder llevar pues las latas y las botellitas y todas estas cosas que ahora están de moda. Y las puertas traseras siguen exactamente el mismo esquema. Además vemos que en este coche las puertas traseras tienen cortinillas para sol. Un buen detalle de terminación como corresponde a un coche de este nivel. Los marcos de la puerta están cubiertos por una pieza de plástico. Y en la parte trasera también podéis ver que el marco de las ventanas está cubierto. Y aquí vemos cómo funcionan las cortinillas laterales traseras. En general el coche está bien terminado. Subirse al coche es algo sencillo, como corresponde a todos los SUVs, que es una de las grandes ventajas que tienen los SUVs sobre las berlinas actuales, que las berlinas actuales son chiquitajas debido al diseño y en cambio los SUVs pues tienen la comodidad que debería tener una berlina. Por eso yo digo que los SUV no dejan de ser una buena berlina camuflada. El volante, como es incomprensible, no es redondo, sino que es achatado por abajo. ¿Por qué? ¿Acaso no hay sitio? Fijaos que entre las piernas y el volante hay casi 20 centímetros. ¿Qué sentido tiene un volante que no sea redondo? Por cierto, la tapicería de los asientos y del coche en general es de falso cuero. Es un Sky que está logrado, pero es un Sky. Y eso hace que aguante muy bien el paso del tiempo. El acceso a las plazas traseras tampoco está nada mal, como estáis viendo. Montarse es fácil, atrás hay espacio de sobra para las piernas.
El asiento es cómodo, tienes tus asas para los pasajeros, todo está en su sitio y bien puesto. Tenemos aireadores también para los pasajeros de atrás. En fin, que atrás se va bastante cómodo. Bueno, se va bastante cómodo en los dos asientos laterales de atrás, porque en el asiento del medio, como siempre, no vamos a ir cómodos y siempre le ponemos este asiento a un pobre niño. ¿Qué nos han hecho los niños para que los condenemos siempre al asiento del medio, que es incomodísimo? En fin, como en todos estos coches, lo que hay: el asiento del medio para una emergencia. Eso sí, en el asiento del medio tenemos un apoyabrazos bastante bien hecho y además con un pequeño cajón portaobjetos. El interior no está mal, pero tiene sus lagunas. Esa parte es de plástico blando, el resto, como veis, está forrado con plásticos de calidad, pero tenemos esa consola central en ese espantoso negro piano que lo único que hace es dar reflejos y brillos, como estáis viendo. Además, para mi gusto, el coche por dentro tiene excesos de elementos concromados que solo sirven, como estáis viendo, para que refleje el sol. Vamos a repasar el salpicadero. El cuadro de instrumentos me gusta, 2 grupos de agujas y una pantalla central, como tiene que ser. Alabo el optimismo del fabricante diciendo que este coche llega a 260 km/h. Pero en fin, aquí vemos la consola con todos los brillos, deslumbramientos, negros pianos y cromados excesivos por todo lado, que esto debía ser mucho más discreto. Los mandos del equipo, que para mi gusto son un poco complejos, esto Mercedes ya lo ha cambiado. Ahí vemos la multitud de ruedas y de mandos que tiene. Esta tapa me encanta porque tapa los posavasos, que ya sabéis que también odio a muerte. Tenemos ahí una toma de mechero y para cargar el móvil. Eso está muy bien. El mecanismo de la tapa funciona bien. Y luego aquí tenemos otra guantera en el reposabrazos que tiene un tamaño generoso y tenemos 2 conexiones USB y una conexión para una tarjeta de memoria. El apoyabrazos no molesta en absoluto para conducir. Eso está muy bien. Luego tenemos ese elemento que realmente es metálico y luego los mandos de aireación que tienen buen tacto. Vemos el espejo, que es electrocrómico. Y ahí tenemos los mandos correspondientes a las luces de techo, etcétera, etcétera. Espejos con iluminación, en fin, todo eso está muy bien. De noche, la iluminación del coche es agradable. No te choca ni te molesta, las cosas como son. Es un color ámbar bastante agradable, como estáis viendo, y tampoco hay exceso de luces, que eso es algo que realmente se agradece, porque últimamente los coches parecen árboles de Navidad. Y por último podemos ver que los pedales son realmente buenos. El mando de luces también es sencillo, esta parte está muy bien. Las levas del cambio, pues bueno, las tienes, pero como en todos estos cambios modernos, no te aportan nada en la conducción. El coche va bien, es un coche rutero sin duda, pero no tiene el dinamismo, por ejemplo, de un X3, de cualquier modelo X3. Este es un coche mucho más burgués, se nota. Tiene muy buen rodar, eso es cierto. Todos los Mercedes tienen un buen rodar, pero no tienen la deportividad de un BMW, pero ojo, el coche va muy bien, La postura de conducción no está mal y vamos, por lo general el coche no está mal. Lo que pasa que tiene, pues eso, ese comportamiento de los Mercedes, de que son blanditos, los modelos normales, evidentemente.
¿Veis? Ya es un coche que tiene aplomo, aunque se mueve, como estáis viendo. Es un coche que se mueve, pero el coche se tiene, que no os engañe. El coche va muy bien, muy bien. Tiene un chasis excelente. Aquí tenemos las levas, que como en todas estas cajas de cambios de 700 marchas no vale para nada, porque el coche no reduce. Y eso que esté dentro de lo que cabe, reduce, pero claro, para que reduzca algo le tienes que bajar 3 marchas. Voy a ponerlo otra vez en modo automático, ¿veis? Salta de tercera a quinta. En la posición Sport el coche cambia bastante, anda lo suficiente. Es un coche que no os va a decepcionar viajando, porque tiene potencia, pero no es un coche potente, ni mucho menos, ni lo pretende por otra parte, El volante tiene un grosor excelente. Me encanta el grosor del volante. El climatizador va muy bien, es silencioso. El espejo es electrocrómico, cubre bien. Vemos que esto está bien terminado. Tenemos nuestra iluminación, tenemos las asas, tenemos botones. Todo este sistema del navegador lo han cambiado, pero esto es un follón, porque tienes botones de navegación aquí, 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 demasiados botones repartidos y da la sensación que no tiene una lógica. Tiene muy buen radar este coche, Voy a poner la posición confort, a ver qué tal. Pero desde luego en la posición Sport el coche va bien. Vas a gusto en este coche. Los espejos exteriores son buenos. Son biselados, pero están bien. A ver, vamos a ponernos a la velocidad legal. El coche va muy bien, viaja muy bien, En 800 metros, conduzca por la izquierda y siga por la M30, dirección a Coruña. Tiene un comportamiento mucho mejor en carretera que en ciudad. En ciudad es un poco áspero, pero en carretera va fenomenal. Eso sí, si lo ponéis en modo confort, el coche no anda bien, no tira lo suficiente. Para mi gusto hay que llevarlo en Sport o incluso en Sport Plus. Ahí el coche ya tiene un comportamiento mucho más dinámico. En el modo confort solo os lo recomiendo para autopista. Para ciudad necesitáis un modo Sport claramente. Me gusta el cuadro. Es un cuadro tradicional de agujas. En 1 kilómetro, conduzca por la izquierda. Está muy bien. Y siga por la... Los aireadores son chulos. Estos así redonditos, a mí siempre me han parecido unos aireadores bonitos. Pero esta parte, aparte del espantoso negro piano, esta parte para mí tiene los mandos diseminados. Esto lo podrían haber mejorado, pero bueno. Ahora conduzca por la izquierda. Bueno, seguimos con la prueba, que he tenido una llamada larga, pero bueno. Este coche definitivamente viaja muy bien, Es un coche silencioso, se tiene bien, es menos firme que un BMW, vamos a decir, pero eso no quita que vaya bien, cuidado. El coche va fenomenal y la verdad es que es un coche agradable. Lo que pasa que tiene un poquito más de sensación de ir encajonado que por ejemplo el X3. Esto es más alto, esta parte del salpicadero está diseñada más alta, que te puede gustar o no. A mí, por ejemplo, me da un poquito de sensación de ir encajonado, ya os digo. Pero el coche va fenomenal, Es muy silencioso, transmite la vibración que transmiten todos los diésel de este tipo de Mercedes, le pasa igual a Audi, pero vamos, el coche va fenomenal y esa vibración no es en absoluto molesta. La tapicería, pues bueno, es un Sky,
quieras o no, no es cuero y se nota. Y luego, por ejemplo, para mi gusto, la parte de los riñones, que seguramente es regulable y yo no lo he hecho, efectivamente estaba demasiado hacia adentro, pero lo acabo de corregir. Tienes tu regulación lumbar, etcétera, etcétera. Hombre, no es un coche muy cómodo, encuentras muy bien la postura de conducción, pero le falta ese puntito de otros coches, ya me entendéis. Aún así es comodísimo, ¿eh? Nadie se va a quejar de que este coche es incómodo, en absoluto. Esto es lo que es un poco errático. Los botones de todo el sistema son demasiados botones, demasiada cacharrería. Aún así tenemos botones físicos para la calefacción, climatización, etcétera, etcétera, que las cosas como son se agradece muchísimo. ¿Veis? El coche no va tan firme, pero va bien, pero veis, flota un poquito. Es una suspensión más blanda, pero aún así el coche va bien. Ahora le haremos ahí un poquito unas curvas a ver qué tal va. Las levas, como en todas estas cajas de cambio de 8 marchas, pues realmente hacen poco, porque si tú reduces, veis, séptima, sexta, quinta, es que el coche no reduce. Entonces pues está un poco de postureo, la verdad. Nos sobran totalmente las levas. ¿Veis? Si esto lo mueves, hay crujidos. Pero la realidad es que en marcha no cruje nada. Solamente tiene una pequeña vibración en la parte del maletero, que puede ser alguna cosa suelta. Pero el coche en general, si hay baches, transmite alguna pequeña vibración. Pero si no, el coche no tiene brillos. El modo confort es perfecto para viajar por autopista. Perfecto. Sal a la derecha. En 800 metros, mantente a la izquierda. En cambio, para moverte por ciudad, yo cogería el Sport. 800 metros. El tacto de freno tiene eso aquel, ¿eh? Hay que acostumbrarse. No es un freno progresivo. Hay una primera escalón que frena poco y le tienes que exigir más, pero es acostumbrarte igualmente. En carretera pasa igual. Necesitáis el modo Sport. En resumen, este Mercedes es un coche muy agradable de conducir. Eso lo primero. Es un coche que por ciudad no es su ambiente, porque es un coche que es alto, es grandón, aunque en realidad es un clase C. Pero la ciudad no es su medio. Y no es su medio porque el motor necesita que lo pongas en modo Sport y se vuelve un poquito brusco. En carretera pasa lo mismo. Requiere que lo pongas en modo Sport, pese a todo el coche funciona estupendamente, pero donde este coche destaca es sin duda para viajar y en autopista. En autopista el coche es delicioso. ¿Por qué? Porque es un coche silencioso, es un coche que no gasta mucho, no ha llegado a 8 litros de consumo y en autopista va fenomenal. El equipo de sonido acompaña, no es gran cosa, pero está bien. Tienes un buen maletero, los pasajeros van cómodos, en fin, lo que se espera de una buena berlina. Porque repito, como dije al principio, este coche es una buena berlina, pero que encima cabes. Sabéis que yo soy partidario de los SUVs, no porque me gusten, sino porque en realidad a día de hoy son los coches que ofrecen las ventajas de las berlinas y las ventajas de los todoterrenos. Y no soy yo el único que piensa eso. De hecho, cada vez se venden más SUVs,
¿Porque sean buenos? No, porque son prácticos. Y en Charla Motor buscamos coches prácticos. Y este, pues es uno de ellos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado la prueba. No os olvidéis de suscribiros y, como siempre, hasta otra. Y repito, muchísimas gracias. Suscríbete a Charla Motor. En este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras, y siempre enfocadas al uso diario de tu coche o moto.